sé los temas y las respuestas que puedan dar los candidatos a la realidad, a esta que es de todos los días, ¿no? Y vamos a tener un diálogo con el doctor Miguel Ángel Puente, el abogado laboralista, y también al señor ingeniero Osvaldo Landazuri. ¿Cómo generar empleo? Un empleo formal, ausencia de cifras oficiales, dicen en algunos casos, pero tenemos cifras, los candidatos en eso se han esmerado en tener, unos también las han aumentado, otros van trivializando los temas, pero bueno, el empleo va a ser gran parte y es el discurso de casi los 16 candidatos. Muy difícilmente lo, los candidatos han dejado de topar este tema. Saludar al doctor Miguel Ángel Puente y decir cómo desde el punto de vista legislativo, legal, un abogado laboralista que también se maneja con empresas y todo esto, pero la relación entonces del trabajo y empresa es la especialidad del doctor Miguel Ángel Puente. ¿Cómo se puede generar trabajo, doctor Puente? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto poder compartir con toda la audiencia de esta prestigiosa emisora y a todos muy buenos días. Bueno, el tema del empleo es uno de los graves temas pendientes en el país. Lamentablemente hemos visto cómo en los últimos tiempos se ha venido deteriorando la calidad del empleo en el país y más aún se agudizó esta crisis justamente a consecuencia de la pandemia del COVID. En tal sentido, pues hay un reto muy importante para el nuevo gobierno que pueda efectivamente buscar reconstruir la forma de generar nuevas plazas de empleo. Los candidatos, hemos visto, los distintos candidatos han hecho un sinnúmero de ofertas de crear 1 millón de empleos, 2 millones, 3 millones de empleo, pero tal vez lo importante, la pregunta es cómo lo van a hacer, ¿no? Y yo creo que hay algunas pautas que debemos mencionarlo, ¿no? Primeramente que el empleo no se genera por leyes, es decir, no basta tener un nuevo código del trabajo, que yo creo que es necesario, pero el nuevo código del trabajo o una reforma legal o una ley de empleo no va a generar las fuentes de trabajo. La generación de empleo es el resultado, es la consecuencia de la situación económica que vive un país, es decir, cómo está la economía. Entonces, el principal reto que tenga el próximo presidente será justamente reactivar la economía del país y para eso se necesita varios elementos. Tal vez un nuevo código del trabajo es uno de los engranajes, pero no es el único que va a generar el empleo. Creo que puede ser importante una reforma laboral profunda, pero sobre todo lo que se necesita en el país es confianza. Confianza para que haya seguridad jurídica y para que haya interés de los inversionistas para invertir en el país. Pensemos que Ecuador es un país en el cual es imposible pensar que el sostenimiento del empleo esté basado en el sector público, es decir, en la generación de puestos burocráticos, de ninguna manera. Lamentablemente, la reducción de los ingresos fiscales, la reducción de los ingresos del Estado, más bien han llevado a que progresivamente se puedan suprimir determinados puestos de trabajo en el sector público. Por eso, distinto a lo que tal vez algún candidato leía, plantea como parte de su estrategia poder efectivamente generar fuentes de trabajo a través de la generación de mayor puestos burocráticos, creo que es importante, sin lugar a dudas, que el sector privado, que es el que produce 9 de cada 10 de nuevos empleos, sea el que genere esas nuevas oportunidades de trabajo. Por esa razón, creo que es importante que el sector privado tenga reglas claras y que se permita precisamente que haya una reactivación económica a través justamente de la inversión. Y reitero, para la inversión es indispensable que haya confianza. Los inversionistas, cuando tienen la opción de invertir en Ecuador, Colombia o Perú, verán cuál es el país que más seguridad o más garantías le ofrece a su inversión. Y entonces ahí permítame saludar al ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario y analista económico también. Ingeniero Landazuri, bienvenido, buenos días. Como dice el doctor Miguel Ángel Puente, claro, aquí hay varios esquemas para generar, pero si 9 de cada 10 puestos de trabajo lo genera el sector privado, entonces la pregunta sería, ¿qué nomás necesita el sector privado para generar estos empleos, para dar el trabajo que
están necesitando, se habla de 7 de cada 10 ecuatorianos con posibilidades de trabajar, de la población económicamente activa, requiere trabajo y por lo tanto eso puede ayudar a la seguridad social. En definitiva, es el engranaje del manejo de la economía. Bienvenido, ingeniero Osvaldo Landazuri. Buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a Miguel Ángel también. A ver, yo creo que el tema no es simple. La situación económica, viendo los números del país, probablemente demuestran un problema como nunca antes lo hayamos vivido, mucho menos estando dolarizados, es decir, incluso es peor que la propia transición del país a la dolarización. En esa línea, el tema pasa por entender, yo creo que dos asuntos fundamentales que en parte Miguel Ángel lo señaló, quizás algo más de profundidad respecto a lo que pasa con la economía. Es decir, lo primero es trabajar en la demanda agregada. Este concepto económico que a veces resulta un poco difícil de entender, resume claramente lo que es inversión y consumo, es decir, cómo aumentas la inversión y cómo aumentas el consumo. Y en esa línea, yo no creo que, dadas las cifras del país, el sector privado solo pueda cargar con el gran problema que tenemos. Necesitamos un gran pacto nacional en el que tanto la parte pública como la parte privada entren a hacer que la economía se dinamice. Y esto, Francisco, indudablemente choca con un primer gran tema. El primer gran tema es que el Ecuador no tiene recursos fiscales. Entonces, lo que tú necesitarías ahora es una situación parecida al nuevo trato de Roosevelt, cuando Estados Unidos trataba de salir de la Gran Depresión, es decir, es un esfuerzo nacional por voltear todos los esfuerzos hacia generar empleo, generar consumo, generar inversión. Pero lo que sí puedes hacer es alianzas con actores privados. Estoy refiriéndome primero al primer asunto, perdón la redundancia, del gobierno. Es decir, no puedes tener un Estado ausente, tiene que haber participación estatal, pero a través de alianzas público-privadas. Pero eso no significa contratar más en el sector público, generar No, trabajo, entre comillas. no necesariamente, Pero sí, también. ojo, Francisco, el empleo no necesariamente se va a dar en el sector público si tú tienes una alianza público-privada. Yo me refiero a que si tú, por ejemplo, contratas una empresa para hacer carreteras o para hacer puertos, aeropuertos, deberías entonces hacer que la empresa privada se encargue de esa contratación. Cuando tú inviertes, Francisco, no contratas burocracia a largo plazo. Lo que haces es tener proyectos que tienen un periodo determinado de tiempo y luego de aquello esas personas pasan al sector privado como se supone que debería pasar luego de que dinamizas la economía. Primer tema. El segundo tema es del sector privado. Y para hablar del sector privado, Francisco, debemos topar un tema que resulta algo incómodo en el país para algunos sectores, pero que es imprescindible, y esos son las tasas de interés. Además de la seguridad jurídica, yo te digo como empresario, conseguir un crédito en el país realmente para pocos, es decir, para solo las empresas que somos medianas o grandes, resulta posible acceder a un préstamo que además tiene tasas muy elevadas, tiene condiciones complejas para poder llevarse a cabo, por ejemplo, hipotecas, por ejemplo, garantías, y entonces todo eso debe cambiar. Y nos guste o no, debemos topar asuntos tan delicados como, por ejemplo, yo creo que las tasas deben flotar en el país, es decir, si tú le pones un techo a la tasa de interés, lo que terminas haciendo es que en última instancia, tal y como pasa con cualquier mercado en una economía abierta, el productor simplemente no saca su producto, no presta. Pero Osvaldo, también puede ser que si no hay un buen control, esa tasa de interés flotante pueda llevarnos a pasar ya no del 27, 28 que llegan con extremos, al 50 o 60%. Alguien debe controlar eso y parecería que no solo el mercado, necesitamos otros bancos, necesitamos capital financiero que venga a competir entonces con los que están para así a su vez que funcione esto de que se baja por la oferta. Lo que sucede, Francisco, es que probablemente tú tengas que analizar ciertas capas para ver cómo flotan las tasas. Indudablemente en el mundo, los estados, por más que han tratado de dejar libertad a los actores financieros, se han topado con la piedra en los dientes, tal como nos pasó a nosotros con la dolarización, es decir, tú les das demasiadas libertades,
y terminan haciendo lo que les parece y el país regresa a una situación peor. Pero lo cierto, Francisco, es que hoy te cuento que gran parte del crédito que no se da termina siendo un crédito Claro, informal con tasas de chulco. claro. Entonces es preferible que tú prepares el camino. Yo no digo que vas a dejar que las tasas floten, pero justamente parte de que tú no tengas banca internacional es porque las tasas están reguladas. Entonces, ¿cómo tú, como un inversionista extranjero, vas a ir a un mercado en donde te dicen el precio de su producto es máximo tanto? Entonces, si es que tú no tomas esas decisiones, por supuesto, paulatinas, ordenadas y planificadas, te vas a encontrar con que la inversión no crece en el país, no solo porque tienes un asunto de desconfianza, sino porque el volumen de créditos no te lo permite. Y entonces, cuando tú comparas las cifras de Ecuador con las de Panamá o con las de Chile, te das cuenta que no solo la tasa es un problema, Francisco, sino además la cantidad de recursos entregados en relación al Producto Interno Bruto. Y por Claro, último, para dar paso al panelista que está acompañándome, sí, son las famosas normas laborales. Yo creo que si es que tú ya eres rígido por la dolarización, no puedes ser rígido en el resto, es decir, todo lo demás tiene que ser absolutamente flexible. Y entonces, si es que no adecúas las normas laborales a la realidad actual, probablemente te vas a encontrar que por más que tratas de generar inversión, tratas de generar nuevas alternativas para que la gente trabaje, vas a tener que contratar venezolanos, colombianos, o si no, tú le vas a decir a tu amigo, a tu mamá, a tu tío, mira, ayúdame con este emprendimiento, pero eso sí, no te puedo afiliar porque me sale muy caro. ya. O sea, pero ahí hay una forma, Miguel Ángel, como dice Osvaldo, ahí hay una forma entonces discrecional y lo que se buscaría para consolidar la economía es no solo cumplir las leyes. Algunos dicen es que muchos defienden exclusivamente el código laboral porque ha generado unos derechos que son irrenunciables y no queremos que se cambie porque puede ir hacia la precarización del trabajo. Pero se plantea también estas nuevas formas de trabajar, esta relación laboral, que los jóvenes tengan opción de ir buscando experiencia y lo económico, ¿no? La tasa de interés, acabamos de tener un panel en virtud de un proyecto de ley que enviaría el Ejecutivo. Unos dicen, sí, dejémosla flotar y otros decimos, oiga, el problema que si le deja flotar es que siempre van a disparar más hacia arriba y si bien como nos recuerda Osvaldo, no hay cosa más cara que la que no existe, entonces claro, ahí hay. ¿Cómo empatar las dos cosas, Miguel Ángel? Decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos de los desempleados son inexistentes. Entonces, una de las prioridades en el país es obviamente generar oportunidades para quienes no tienen en este momento empleo. Y para eso, naturalmente, se necesita dinamizar las relaciones laborales, permitir que existan instrumentos que, reitero, no van a generar fuentes de trabajo, pero van a ayudar a través de un sistema más amigable con el inversionista, que respete naturalmente los derechos de los trabajadores, que permita precisamente generar oportunidades. Por ejemplo, el contrato por horas. Yo creo que cuánta ventaja o cuán bien nos daría en estos momentos post pandemia o de pandemia que estamos viviendo todavía, que haya una modalidad de contratación por horas, que lamentablemente está prohibida constitucionalmente. Habrá que ver efectivamente los mecanismos y los instrumentos legales adecuados para poder establecer mecanismos similares a la contratación por horas, porque esto es una oportunidad precisamente que permite reactivar a un negocio pequeño, un emprendimiento, porque pensemos que esto, cuando se habla de empleo, cuando se habla de reformas, cuando se habla de dinamizar las relaciones laborales, de flexibilizar, que a algunas personas no les gusta esta palabra, se está pensando siempre en los empleadores, las grandes empresas que quieren tener mayor beneficio. No, el 70% de los empleos los generan precisamente las micro y pequeñas empresas, aquellas que no tienen la posibilidad precisamente de poder contratar a una persona, como bien decía Osvaldo, porque tal vez no tiene el ingreso suficiente para pagar la seguridad social. Entonces, ante eso hay que buscar mecanismos, por ejemplo, una contratación por horas, una contratación por jornada parcial, contratos que tengan un plazo de duración establecido, contratos que sirvan para cumplir un proyecto determinado, como el contrato del giro del negocio. Es decir, existen alternativas que se requiere precisamente que se puedan crear desde el punto de vista legislativo, y en esto también creo que la próxima Asamblea Nacional, independientemente de su configuración, tiene un gran reto precisamente de dar cabida y dar viabilidad a estas necesidades
como son las reformas laborales, como son unas reformas de simplificación tributaria, pero que realmente no quede solamente en el nombre de simplificación tributaria, sino que realmente vaya a un esquema de mayor más sencillo para la persona que tiene que realizar sus declaraciones, pero que igualmente permita el adecuado control para evitar precisamente la evasión. Y adicionalmente una reforma integral en el tema de seguridad social. Creo que son tres temas fundamentales que la próxima Asamblea tiene un gran reto. Y pasando al tema de las tasas de interés, yo creo que también hay un tema muy importante que está relacionado sobre el sistema de tasas de interés, y es justamente el tema del costo de la captación de los recursos que realizan los bancos para poder efectivamente colocar esos recursos a través de crédito. Y pues el costo de captación es alto porque hay algo que yo comencé diciendo, y es confianza. Hay un factor que se llama riesgo país, que lamentablemente es un factor que nos diferencia de nuestros vecinos, y nuestro riesgo país, es decir, el riesgo que tiene va más de 1000 puntos, claro. Exactamente, es más alto. Entonces el costo del dinero acá es más alto. Así que yo creo que igual hay que hacer las reformas al Código Monetario necesarias para permitir la apertura y que otra banca internacional pueda estar en el país, sin lugar a dudas, pero yo creo que igualmente esa reforma quedará en el papel si es que no existe lo más importante, que es confianza. Confianza para que, la confianza que en un momento determinado Panamá ha ido construyendo en el mercado financiero, para que sea justamente un lugar en el que exista mucha banca internacional y sea precisamente un atractivo para ir, ¿no? atractivo, Claro. exactamente. Entonces yo creo que los marcos regulatorios, los marcos normativos son importantes, pero no son las soluciones. Y yo creo que lo que más necesita el país es un shock de confianza, es una necesidad de que la gente, de que el inversionista, de que los mercados internacionales puedan ver al país como una opción, porque el país tiene recursos, el país no le hacen falta recursos, el país tiene recursos en gran manera, pero lo que nos hace falta precisamente es dar la estabilidad, que las personas sepan que pueden invertir acá en el país y no tengan el miedo o el peligro de una expropiación, que las personas pueden invertir en el país y tengan la seguridad de que sus derechos van a ser respetados, de que hay una independencia judicial, de que los contratos se cumplan, de que existe el Estado que sea el regulador en los distintos aspectos, pero que básicamente igual, justamente las alianzas público-privadas, que lamentablemente no se han podido desarrollar hasta el momento. Por más que hay el esquema jurídico, claro. Exactamente, no se han podido desarrollar. Y esa es una muestra de que no solo es la ley. Exactamente, lo que el país no le hacen falta leyes, al país lo que le hace falta es confianza, y por eso creo que las próximas elecciones nosotros como electores, como quienes tenemos de nuestras manos la responsabilidad del voto, tenemos que buscar dar un voto pensado, adecuado, para poder efectivamente visualizando ese país, ¿no? Exactamente, que queremos. Un país en el cual lo que se ofrezca es confianza para que los actores, tanto públicos como privados, como locales e internacionales, puedan invertir en el país y podamos... Y entonces, si es que eso es, Osvaldo, si eso es la confianza, ¿cómo construirla? Porque uno piensa y dice, el costo del dinero que puede recaudar la banca va entre el 4 al 6%, o sea, no están pagando mal. En ninguna parte del mundo dolarizado, entre el 4 y el 6% de dinero de captación no es fácil. Y uno, ¿por qué no vienen esos capitales a largo plazo que podrían quedarse y tener una rentabilidad del 4 al 6%, cuando en los propios Estados Unidos a veces le cobran por tener la plata? Algo nos falta, esta confianza, la capacidad esta de determinados candidatos de generar justamente temores, y lo que hace es que no vengan los capitales. Pero alguien me decía, el problema es que nunca han venido, que no sea sino al área petrolera, porque tienen ahí, con todas las dificultades, tienen posibilidades. Osvaldo, ¿qué nos hace falta entonces, además de la confianza que ya nos ha dicho Miguel Ángel, generar para que los capitales puedan venir? Excelente pregunta, Francisco. Cuando yo analizaba el tema en el extranjero, en la universidad en la que me formé, realmente se ve que gran parte de la plata del mundo termina yéndose a Estados Unidos, pese a que las tasas, como tú bien comentas, y como referencia mundial, son las más bajas que hay. Entonces siempre el asunto financiero pasa por un principio que es básico, y todo tiene que ver con el riesgo y el retorno, es decir, cuánto yo percibo como riesgo y entonces qué retorno tengo sobre ese riesgo percibido. Ese concepto fundamental
es el que delimita todas las acciones y comportamientos de los inversionistas extranjeros. Entonces, lo que está pasando en el país es que primero tú no tienes toda la atractividad del caso para generar ventajas competitivas, es decir, no las comparativas que tú mencionaste, que es petróleo, que es minas. Tú has visto que incluso el año pasado tenemos algo más de inversión extranjera directa y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Cuando uno ve qué pasó, te das cuenta que hubo inversión en minas y por otro lado el metro de Quito atrajo algo de inversión en cuanto a infraestructura. Entonces, Francisco, el tema es entender primero cómo te haces más atractivo. Hemos hablado ya de aquello y entonces es un proceso. Yo te cuento lo que pasó en Chile. Luego de la dictadura en Chile, lo que pasó es que ese país dio un giro de 180 grados, abrió sus mercados a punta de metralletas y lo que sucedió es que ese golpe de confianza vino por fuerza. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Perú. Perú lo que hizo fue tratar de simular a su vecino del sur, a Chile, haciendo tratados de libre comercio con uno y otro país, que como que le ponía candados a las decisiones políticas y de esa manera como que tú eliminabas el riesgo de los diferentes actores políticos, perdón la redundancia, que entraban en cada periodo, y entonces Perú sostuvo cierta estabilidad que hoy se ve que es claramente una estabilidad que sí que ha sobrepasado la problemática política que han vivido también y que además suele ser atractivo para gente como venezolanos que tienen una diáspora, ¿no? Sí, y entonces ahí tú tienes el otro ejemplo, es decir, no por la fuerza, más con un proceso que también fue muy difícil. Recordemos los años 90 peruanos. Fujimori sería importante ahí. Sí, fue muy importante, pero lo cierto es que gran parte de ese candado que tú pusiste fueron una serie de convenios internacionales que los diferentes actores políticos no pudieron romper. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Y atiendo a tu pregunta de manera específica. Yo creo que el modelo de desarrollo de cada país se lo tiene que hacer en base a su propia realidad, es decir, Ecuador no es Panamá, Ecuador tampoco es Chile ni Perú. Entonces, con eso dicho, yo creo que el Ecuador debe trabajar en varios aspectos. Primero es el fiscal, es decir, tú no vas a generar confianza si no tienes un equilibrio fiscal racional. Segundo, tú no vas a generar confianza si es que no actualizas tus normas laborales para hacer que el mercado sea más dinámico, que la gente entre y salga con facilidad de los trabajos, que se pasen de un sector que está deprimido a un sector que está boyante. Eso tiene que cambiar. El tercero es, nos guste o no, y yo insisto, internacionalizar la banca, hacerle más dinámica. Y por último, la seguridad social. Yo creo que tú no vas a poder encontrar un equilibrio fiscal racional y un futuro sostenible si es que no haces esa reforma social que le dé tranquilidad a la gente y le dé tranquilidad al país. Es decir, si tú te fijas, Francisco, en las cuentas fiscales, cada año tienes que sacar alrededor de 1.500 millones de dólares para subsidiar a la seguridad social. Entonces, ¿cómo tú llegas a un estado en el que no tienes déficit o al menos un déficit manejable con semejante lastre junto a otros varios más? Entonces, si tú actúas en al menos una de esas de esos cuatro temas, te vas a encontrar con que probablemente tienes un gran golpe de confianza en los inversionistas que están viendo desde afuera el país. Y eso es lo que no ha pasado en los últimos 14 años, porque si te fijas en las cosas que enumeré, ninguna ha cambiado en nada. No, todas esas se han empeorado. Y les voy a pedir a los dos, por cuestión de tiempo, un mensaje de cómo deberíamos reflexionar los ciudadanos frente a esta realidad que ustedes nos la han puesto así de cruda. Eso es lo que hay, diríamos, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos reflexionar el voto tomando en consideración lo que aspiramos que se convierta el trabajo, que exista trabajo, lo que aspiramos que se convierta en el país? ¿Qué lineamientos ustedes nos sugieren buscar en los candidatos para que esto tenga un buen camino y no nos vendan espejos? Miguel Ángel. Yo creo que primero es dejar de votar por el que más ofrece.
¿no? Es decir, dejar este mercado, este baratillo de ofertas en el cual yo te ofrezco tantos puestos de trabajo, te ofrezco darte $1,000 o lo que fuera. Yo creo que eso es una oferta de corto plazo, es una oferta que lo que busca es ser popular y simplemente captar votos. Yo creo que lo que hay que buscar, yo creo que estamos en una disyuntiva, es una bifurcación entre una posibilidad, porque nada nos garantiza, pero es una posibilidad de un país de prosperidad, de un país justamente que hablábamos de seguridad jurídica, de inversiones, de confianza. Esa es una posibilidad. O la otra es justamente un esquema que de una u otra manera ya lo hemos vivido, que lo hemos visto igualmente en otros países, ¿no? Que lo hemos visto en Venezuela, que lo hemos visto lo que está pasando ahora en Argentina. Entonces, yo creo que a veces es un poco embarazoso topar el tema así en blanco y negro, pero creo que es la realidad, no hay más opción, ¿no? Es decir, y yo creo que las personas hoy por hoy tenemos que entender que después de la afectación que el COVID ha hecho a la economía, que ya estaba afectada, es indispensable que podamos tener una persona que de una u otra manera pueda generar esa confianza que tantas veces yo he repetido y que justamente no busque una posición de polarizar a la sociedad y que esa polarización nos lleve a dividir. Osvaldo mencionaba algo muy importante, que es un pacto nacional, y yo creo que después del resultado de las elecciones, cualquiera que sean, es indispensable dejar de lado esas posiciones de extremas y pensar, porque lo que lastimosamente hemos vivido es por una asamblea que busca ser una oposición en la cual lo que busca es torpedear el trabajo del Ejecutivo, es decir, si el Ejecutivo dice blanco, la asamblea dice negro, si el Ejecutivo dice negro, la asamblea dice blanco. Entonces necesitamos precisamente dejar de lado todas estas posiciones personales, y lo que buscan es básicamente pensar en las próximas elecciones y comenzar a pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Yo creo que ese es el gran reto. Ese es un gran reto, ¿no? Política pueda pensar en eso, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, y para eso es indispensable que cualquiera que sea elegido presidente, pero reitero, creo que el llamado es de responsabilidad. Mañana no podemos quejarnos si es que escogemos justamente al que mejor baila, al que mejor se pone una tarima, el que es más... Es entonces responsabilidad nuestra también. Osvaldo, además de todo esto que ustedes nos han dicho, ¿qué más debemos fijarnos para visualizar un país de progreso, de ayuda, donde comencemos a construir? Nadie nos va a resolver los problemas de un día para otro. Y ese gran compromiso de hacer un acuerdo nacional pasa también por aprender a respetarnos, Osvaldo. Yo creo, Francisco, que la pregunta obviamente es muy delicada. Yo en mi vida pública he permanecido lo más ausente de la política que he podido, pero economía y política son un tema son que... juntas. Son juntas. Son siameses casi. El tema es delicado, pero voy a tratar de ser lo más objetivo. Yo creo que si es que nosotros no hemos aprendido del pasado, probablemente vamos a repetir los mismos problemas una y otra vez. ¿A qué me refiero con haber aprendido? Yo creo que si es que desconocemos que gran parte del problema en el que estamos metidos ahora tiene que ver con dos caras de una moneda, es decir, una moneda que buscó liberalizar la economía, que buscó empoderar a la banca y que le quebró al país y nos obligó a dolarizarnos, y otra cara de la moneda que buscó polarizarle a la sociedad, enfrentándola, haciendo que los pobres, entre comillas, se enfrenten a los empresarios o a los de mejores ingresos, etcétera. Entonces, aquello nos debe haber enseñado alguna lección. Es decir, si nosotros hoy planteamos economías de péndulo en donde tú pasas de un extremo al otro extremo, vas a provocar exacerbar a la sociedad. Es decir, si mañana tú tienes un cambio de péndulo en el que dices liberalizo todo y entonces el libre comercio es el que manda y entonces no se preocupen personas de menos recursos, que les va a gotear plata de las empresas que están exportando, que es lo que pregonó Chile durante 30 años y ya viste cómo terminó, probablemente tú lo que vas a tener es otra vez otro estallido social. Entonces lo que yo busco es una situación de equilibrio, es entender la sociedad que es pluralista, una sociedad que tiene indios, mestizos, negros, y que no, insisto, que no es igual a Panamá, que no podemos compararnos, que no podemos pensar que el Ecuador
no tiene un aparato productivo distinto al panameño, que no tenemos una situación diferente a la peruana, a la chilena, es decir, no tratar de copiar esquemas que van a exacerbar los ánimos. En esa línea, entonces, coincido con Miguel Ángel, entender una sociedad que vaya madurando, candidatos que ofrezcan y que digan la verdad, que van a ser años difíciles, pero que si todos arrimamos el hombro, probablemente podamos salir. Quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Puente y al ingeniero Osvaldo Landázuri por acompañarnos. Miguel Ángel, Osvaldo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para ver cómo avanza esto. Han estado con nosotros el doctor Miguel Ángel Puente y el ingeniero Osvaldo Landázuri. Enseguida volvemos.